A ver, vamos a continuar el día de hoy con el ciclo de Rankine. Habíamos visto previamente el ciclo de Carnot, el cual es ideal, está constituido por 4 procesos reversibles, 2 isentrópicos y 2 isotérmicos. Se caracteriza por ser el ciclo de mayor rendimiento térmico concebible. El rendimiento térmico es cuánto del calor añadido al sistema se puede convertir en trabajo. Entonces, en el caso de Carnot, no se conoce aún una máquina ideal o real que tenga un rendimiento térmico mayor que el de Carnot, en el mismo rango de temperatura. La forma de los procesos del ciclo de Carnot y la connotación que tiene su rendimiento térmico hace que se haya convertido en la base de comparación de los ciclos ideales y de los ciclos reales, ¿ya? Inclusive vimos la expresión del rendimiento térmico de Carnot, que además permite poder analizar y predecir el comportamiento que puede tener un sistema de estos que está operando en ciclo cuando se produce algún tipo de cambio en los procesos, en la cantidad de energías que se estén transfiriendo y afecten eso a las temperaturas, ¿ya? Esas son las temperaturas del rango dentro del cual está operando el ciclo. Entonces, eso hace que sea la base de comparación, ¿no? Vimos que haciendo un análisis rápido aquí de la expresión del rendimiento térmico podemos predecir qué va a pasar si la temperatura, por ejemplo, del sumidero disminuye, qué va a pasar con el rendimiento térmico. Nos decíamos, si esto está fijo y esto disminuye, ¿no es cierto? La expresión se reduce, aumenta la diferencia, quiere decir que el rendimiento térmico aumenta. Y así podemos analizar. Sin embargo, dijimos que para el análisis de los ciclos reales, estos ciclos que se utilizan en las centrales térmicas, se usa otra base de comparación, que es otro ciclo ideal, o sea, sus procesos son reversibles, es menos eficiente que el ciclo de Carnot, pero tiene la ventaja que sus procesos se parecen más a los del ciclo real que los procesos del ciclo de Carnot. Eso dijimos, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de Rankine o ciclo Rankine, ¿ya? Hicimos un diagrama de energía en donde describimos cuáles son los dispositivos que deben existir para que la sustancia experimente los procesos, ¿ya? Y vemos que existen estos 4 o 5 elementos esenciales, ¿ya? El uno, necesitamos un cuerpo caliente desde donde se le transmite el calor a la sustancia de trabajo. Acuérdense que la sustancia de trabajo que está fluyendo por aquí, esa en este caso generalmente va a ser H2O, ¿ya? Vamos a ver que hay un caso excepcional por ahí que no usa H2O, ¿ya? Pero todos los ciclos en las centrales térmicas se van a encontrar que la sustancia es H2O, ¿ya? Ese es el sistema termodinámico. Pero en este diagrama de energía, nosotros ponemos estos dispositivos porque a través de esos dispositivos va a fluir la sustancia y va a experimentar los procesos que están descritos acá. En el cuerpo caliente le añadimos calor. Por esta tubería principal lo transportamos a la máquina térmica. Vimos que era la máquina térmica, ¿no? Esta puede ser una máquina alternativa o una máquina rotativa como la turbina, ¿ya? Hay otro intercambiador de calor, donde la sustancia debe rechazar calor para cumplir con la segunda ley. Y hay un dispositivo que es la bomba, que es la que mantiene circulando
a la sustancia de trabajo. Esta bomba está representando dos tipos de trabajo. El uno es el vacío que hay que hacer en el condensador que está conectado en el escape de la turbina, y el trabajo de compresión que se hace del fluido para que entre a la caldera líquido comprimido, líquido con alta presión, líquido en fase líquida, ¿ya? De tal manera que aquí se pueda generar vapor de alta presión. Entonces la diferencia de la alta presión que viene aquí y la baja presión que hay acá hace que se produzca la expansión, que es la que va a permitir que el fluido entregue trabajo, y ese trabajo que entregue el fluido va a permitir que se mueva la turbina, y en el eje de la turbina vamos a tener un trabajo mecánico. Esto que está puesto aquí, no se olvide, que es el trabajo termodinámico, es el trabajo de fluido, es trabajo sin pérdida. Se llama trabajo termodinámico porque lo vamos a medir con las propiedades termodinámicas. ¿Ya? El trabajo mecánico se lo medimos físicamente sobre los fierros de la máquina, ¿no? Esa es la... Y vamos a ver cómo o cuándo o cómo se hace para enlazar el análisis que se hace del sistema ideal con lo que corresponde al sistema real. ¿Ya? Le decía que para el análisis lo dividimos en subsistemas. Habíamos puesto la caldera, después pusimos condensador, creo, ¿no? ¿Ah? Turbina. Condensador. Bomba. Y también se podía considerar a la tubería principal, que tiene ese nombre porque es la tubería más larga que existe en el sistema, la que lleva el vapor de la caldera a la turbina. Y en esa tubería ocurren las pérdidas principales. Acuérdense que cada vez que fluye un ducto, un fluido por un ducto, existe una caída inevitable de presión debido a la fricción del flujo con las paredes del ducto, ¿ya? Entonces hay una caída de presión de aquí a acá, o sea que idealmente la presión 1 debe ser igual a la presión en A. Así consideró Rankine cuando diseñó su ciclo. La condición de entrada a un dispositivo era la condición de salida del dispositivo anterior. O sea, al condensador entra con la condición de salida de la turbina, a la bomba entra con la condición de salida del condensador, y así en todos los demás casos. Realmente, la presión 1 es menor que la presión A, porque hay una caída de presión, ¿ya? Esa la vamos a considerar cuando analicemos las pérdidas que ocurren en este ciclo, ¿no? Por el momento vamos primero a analizarlo como lo diseñó este señor. Otra cosa, él lo diseñó trabajando hasta con vapor saturado, aquí, con vapor húmedo, ¿verdad? Y entonces tenía una cierta similitud, como esto no estaba así exageradamente separado como lo hemos puesto, sino que era algo así, ¿no? Entonces, se le parecía un poco al ciclo de Carnot, ¿ya? Entonces, pero poco a poco lo fue ajustando, y nosotros lo hemos ya avanzado algo, poniéndole de una vez el vapor supercalentado. Cuando ponemos ahí vapor supercalentado, entregado por la caldera, se debe asumir, se debe considerar, se debe entender que esa caldera tiene integrado un supercalentador, ¿ya? Es decir, realmente tenemos el calor que hay que añadir al agua para que se caliente y se evapore. Y otro proceso de transmisión de calor es para que se supercaliente. Pero esta energía que añado como calor, la puedo sumar con esta otra y tengo el calor añadido a la sustancia como está ahí. Estamos. Lo mismo aquí en las bombas. Una bomba es la que hace el vacío, haciendo trabajo sobre el fluido, y otra bomba es la que comprime al fluido para meterlo a la caldera. En los dos casos estoy haciendo trabajo sobre el fluido. Por eso es que este trabajo de bomba es un sumatorio de trabajos de bomba, de todas las bombas que hay entre el condensador y la caldera, ¿ya?
¿Qué más? Tenemos dos intercambiadores de calor. Ya hicimos el análisis en la caldera y vimos que la ecuación de la energía que se obtiene es que el calor es igual a delta H, ¿ya? Aplicado a la sustancia que en este caso sale como vapor y se está condensando de 2 a 3. Entonces, como está viendo ese cambio de fase a presión y temperatura constante, lo medimos con el cambio de entalpía. Esto que está ocurriendo desde aquí hasta acá, ¿ya? Los calores sensibles a presión constante, pero en una sola fase, vamos a ver que los podemos medir con los calores específicos a presión constante. Aquí es entalpía. Entonces, en un flujo, el que entrega calor cuando se condensa es el vapor. Ese ya vimos la ecuación de la energía cuando analizamos la caldera, que QA es igual a H1 menos HB, ¿no es cierto? El otro flujo, en el caso de la caldera, son los gases de combustión que están circulando por otro lado, o sea, no están mezclados con el H2O. Por aquí está entrando un flujo, como vimos cuando analizamos el rendimiento de la caldera. Por aquí entra el flujo de combustible y el flujo de aire, se combustiona y salen los gases de combustión. Ese es un sistema, ese es un flujo. El sistema nuestro es el H2O que está recibiendo esta energía, acuérdense, es parte de la energía que se disipa en el horno de la caldera. En el horno de la caldera, cuando se combustiona, el combustible se está disipando esto, ¿no? Y lo que recibe el vapor cuando entra como líquido comprimido hasta que sale como vapor es el calor añadido, ¿ya? Si esta es la masa de vapor, entonces aquí tendría H1 menos HB. Estos son BTU por minuto, BTU por minuto. Entonces nosotros comparamos esto con esto, como hicimos cuando analizamos la performance de las calderas, y veíamos que esos valores son altos, ¿no? Es decir, los rendimientos de calderas son altos, son valores que están arriba del 95%. Es decir, que va a haber un 5% o menos de esa energía que se va a estar utilizando en calentar los fierros de la caldera. Si se calientan los fierros de la caldera, va a haber una disipación de energía hacia el medio circundante. Los gases de combustión, como están fluyendo a una cierta velocidad, también se van llevando un poco de energía, los gases salen un poco calientes, ya, pero la mayor parte se la aprovecha dentro de la caldera, ¿ya? Y entonces es importante eso porque cuando se analice el rendimiento de la caldera, se puede detectar, si no tiene el valor correspondiente, que algo está ocurriendo mal. Por ejemplo, no se está quemando bien el combustible no es el apropiado, los tubos por donde fluyen los gases calientes pueden tener incrustaciones, eso hace que las paredes se engruesen y la transmisión de calor sea más difícil. Todas esas cosas hay que considerar si es que los rendimientos de caldera no son los apropiados. Cuando esto ya lo tienen ahí, ¿no? Ahí reemplazan las dos expresiones. Eso. ¿Qué más? Ya vamos a ver. Ya vimos la turbina. Ya vimos la turbina, ¿no? En la clase anterior ya vimos la turbina y encontramos que el trabajo de la turbina era H1 menos H2. Estos son valores específicos, ¿ah? Por unidad de masa. Le habíamos puesto BTU por libras de masa, ¿verdad? Esta turbina
En vez de ella puede estar una máquina alternativa a vapor, ¿no? Las turbinas parece que funcionan mejor, ¿no? Entonces por eso se usa más frecuentemente la turbina con un mantenimiento apropiado puede funcionar mejor que un motor que tiene inclusive más, un motor tiene varios cilindros, tiene un mecanismo un poco más complicado. Este tiene un rotor y una carcasa, nada más. Un rotor que está acoplado a un eje, entonces por eso usamos turbina como máquina térmica en la mayoría de los casos. Acuérdense que esta ecuación la tuvimos haciendo el análisis, como que el sistema es de flujo estacionario, el proceso es adiabático, con delta K y delta P igual a 0, o sea, despreciables. Si hubiese el caso que tengamos que considerar la energía cinética, entonces ponemos aquí la energía cinética, ¿no? ¿Una máquina que pueda reemplazar una turbina? ¿Perdón? Una máquina que pueda reemplazar a una turbina. Una máquina alternativa a vapor. Le hice el ejemplo que para poder visualizar de qué se trata la máquina alternativa a vapor, por ejemplo, las que utilizan para mover las locomotoras, ¿no? Generan vapor, ese vapor lo mandan a los cilindros, el cilindro ahí se expansiona, ese émbolo a lo que se desplaza mueve una biela y esa biela está agarrada a las ruedas y hace que la locomotora se desplace, ¿no es cierto? Entonces, lo que realmente tiene la locomotora ahí son unos pistones, ¿verdad?, que son empujados por el vapor que se expansiona. Entonces, acá es diferente, esta es una máquina rotativa que asimismo trabaja por expansión. El fluido viene con alta presión y se expansiona de mayor a menor presión, ¿ya? Ahora, una cosa que es importante notar, la diferencia entre la turbina y la máquina alternativa. Una turbina tiene una carcasa y aquí está acoplado el rotor, y en este rotor están las ruedas con los álabes, y aquí hay en la carcasa los álabes fijos. Estoy poniendo exageradamente separados, ¿no? Esto tiene un volumen aquí adentro, ¿no? Un volumen que es el volumen que tiene todo este espacio que está ocupado por la carcasa, menos el espacio que ocupa el rotor. Ese es el volumen que tiene la turbina ahí dentro. Y ese volumen, si el rotor comienza a dar vuelta, ¿qué pasa con ese volumen? Este es un espacio que está encerrado con esta carcasa y tiene metido aquí dentro, acoplado a este eje, estos álabes. Entonces aquí dentro hay un volumen que es igual al volumen que tiene el espacio encerrado por la carcasa menos el espacio que ocupa el rotor. Es como tiene usted una caja y a esa caja le mete un lápiz. Entonces el volumen que queda ahí es el volumen de la caja menos el volumen del lápiz. Y si usted coge esa caja y la comienza con el lápiz a hacerla así, ¿qué le pasa al volumen? ¿Se agranda la caja? ¿Se achica? No, pues no varía el volumen. Claro, no varía. Entonces la turbina se cataloga como una máquina de volumen constante. La turbina es una máquina de volumen constante. Tiene el mismo volumen, esté o no funcionando el rotor. ¿Ya? La máquina alternativa tiene un cilindro. Este cilindro tiene unas válvulas, ¿ya? Y aquí está un émbolo o pistón. Aquí está la sustancia termodinámica, ¿ya? Y entonces esto se desplaza desde un punto muerto inferior a un punto muerto superior, está
¿no? Entonces, succiona, se expansiona, comprime y lo saca. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el volumen aquí dentro cuando esto está funcionando? Varía. Entonces, la máquina alternativa es de volumen variable. ¿Tá? Esa es la diferencia. ¿Verdad? Otra diferencia es que en esta máquina la fricción es mayor, en estas máquinas, que en la turbina, ¿no? La turbina tiene fricción aquí en los apoyos del rotor, en los cojinetes del rotor. No hay otra parte donde haya más fricción. En cambio, en estas máquinas alternativas, primero que no es un solo cilindro, son varios cilindros. Segundo, tenemos esto que se está moviendo, que tiene fricción con las paredes del cilindro. Esto aquí debajo, aquí en el émbolo, esto se está moviendo así, al mismo tiempo que se está desplazando. Esto así, ¿no? Se está moviendo así, porque esto está conectado aquí a una rueda. Ya, entonces viene, está aquí y va dando vueltas. Entonces hay fricción aquí, 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 aquí en esta rueda. O sea, hay varios puntos donde hay fricción. Entonces hay más fricción. Entonces hay más pérdida de energía friccional. Hay más consumo de trabajo. ¿No? Entonces debe funcionar mejor la turbina. ¿Verdad? Bueno. Seguimos con los subsistemas. ¿Alguna pregunta? El siguiente subsistema es el condensador, que es otro intercambiador de calor. El condensador, fíjense, le había dicho también que ahí lo ponemos un poco separado de la turbina, pero en realidad está pegado al escape de la turbina, ¿no? Ahí lo separamos para ver los procesos. Aquí va de 2 a 3. Aquí tiene entalpía 2, aquí tiene entalpía 3. Y cuando esto se condensa, rechaza ese calor. Ese es el sistema que estamos analizando. Para que ese calor se rechace, necesita una sustancia que haga el transporte de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la práctica? Que por aquí entra por unos tubos, esto está atravesado por tubos, entran por esos tubos agua fría, recibe la energía como calor latente de este vapor que se está condensando y sale el agua acá caliente porque como es una sola fase, la energía que recibe es sensible, o sea, sube la temperatura. Esta de aquí, acá es del tache. Esta que va por el agua, de aquí para allá, SP delta T. No. Calor específico, si es agua, del agua, por el delta T. Esta temperatura a la salida, menos esta. Por eso es que estos sistemas térmicos, les decía que generalmente tienen que estar al lado de un río, de un lago, de un estero, ¿no? O sea, para poder contar con un sumidero a donde se pueda rechazar esa energía, que es la energía que hay que rechazar para que el sistema funcione. Si no, no funciona desarrollando trabajo. ¿Está claro eso? Claro, porque está condensándose de aquí a acá. Cada vez que hay cambio de fase, la presión y la temperatura son constantes, ¿no? Entonces, pero el agua que está entrando para llevarse esa energía, entra fase líquida y sale fase líquida. Entonces, entra con una temperatura, recibe energía y sale con otra temperatura mayor. Ese es calor sensible, ese es CP delta T. O sea que si aquí quiero hacer un balance la masa de H2O por H2 menos H1 es igual al M agua de enfriamiento, lo voy a poner ahí para diferenciar. Ya, momento.
CP, T, pongámosle que por aquí entra el agua, pasa por los tubos y sale por acá. Pongámosle que aquí es A y acá B. Entonces le ponemos TB menos TA. Entonces, si usted conoce esto, conoce esto, ya, y la temperatura que quiere, o sea, sabe la temperatura del agua que tiene disponible, y según eso usted dice, bueno, quiero que esta agua salga caliente a tantos grados, entonces determina, despeja aquí y determina cuánto flujo de agua hay que meter. Entonces, según eso, tiene que haber una bombita, pues aquí, que esté cogiendo esa agua y metiéndola. ¿Estamos? O sea, con esa ecuación, con ese balance de energía, yo determino cuánta agua debe circular por el condensador para que ese vapor se condense. ¿Sí ven? El 1 es calor latente, acuérdense, del tache. El otro es sensible. No. ¿Está claro eso? Y estoy poniendo valores absolutos de los dos lados de la ecuación. La entalpía 2 debe ser mayor que la 3. Tiene que ser mayor, no es que le esté entregando energía. Este entra, rechaza y sale acá. O sea que según la primera ley, esta entalpía es menor que esta. Por eso le puse así como valor absoluto. Acá le puse por T sub B menos T sub A. Porque esta de aquí es mayor que esta, porque esta en cambio está recibiendo energía. Entonces la temperatura aquí, la entalpía aquí es mayor que acá. También puedo poner delta H aquí en lugar de esto. También puede poner. Lo que pasa es que se le complica un poquito el cálculo porque ahí está trabajando con fase líquida, está trabajando con líquido comprimido, ese que está entrando por los tubos del condensador. Entonces se le hace un poquito más laborioso determinar el delta H que corresponde a esto. Por eso le ponemos CP delta T. Porque la temperatura, usted pone un termómetro a la entrada, otro a la salida, sabe el calor específico del agua, multiplica por delta T y ya está. ¿Está? Entonces, fíjense, sigue cumpliéndose el concepto que vimos del intercambiador de calor, que es un dispositivo dentro del cual se transfiere energía como calor de un flujo hacia otro flujo que puede o no ser de la misma sustancia. En este caso es de la misma sustancia. Bien. Generalmente en estos sistemas, esta agua que está circulando por aquí se la recircula. Fue un agua que se le ha dado un cierto tratamiento, ¿no? Entonces no vale pues coger el agua y estarla botando, ¿no? Cuando se la puede estar haciendo recircular. Entonces lo que se hace es que esta agua de aquí, cuando sale caliente, se la pasa por un sistema de torre de enfriamiento para que se enfríe, regresa al reservorio de agua fría y ahí se la bombea al condensador, ¿no? Ya vamos a ver cómo funcionan esas torres de enfriamiento más adelante. No, si quiere puede usarla, por ejemplo, qué sé yo, puede ir a un serpentín donde está el tanque de almacenamiento de combustible, por ejemplo. Y entonces para calentarlo y bajarle la viscosidad. ¿Se acuerda que vimos el problema cuando mezclan con combustible, más liviano el búnker? Mejor es bajarle la viscosidad calentándolo. Y se calienta mejor con agua que calentarlo con otra cosa, ¿no? Sí, puede usar esa energía. Mientras tenga, acuérdense que según la segunda ley, la energía se va degradando. Acá arriba tiene un valor importante, conforme va bajando se va degradando. Mientras usted tenga en las cercanías del sistema, tenga una región a menor temperatura, usted puede seguir transfiriendo energía. ¿Ah? Entonces, si yo tengo aquí algo como el caso del búnker, pónganse que el búnker está a 70 grados, entonces necesito calentarlo a 85, qué sé yo, y aquí me está saliendo esto con 100 grados, supongamos. Lo aprovecho allá.
Porque acuérdense que esto va al sumidero. Eso va al sumidero. Y uno de los problemas cuando se está rechazando energía disponible es que la temperatura del sumidero puede variar. Esa es la contaminación térmica del ambiente, ¿no? Que las máquinas reales no son suficientemente eficientes para aprovechar toda la energía útil, y entonces se rechaza energía útil al medio ambiente, ¿no? Y eso produce una contaminación térmica del ambiente. Otra cosa es la energía no disponible. Energía no disponible, pues la ley de la naturaleza dice que esa energía no se puede convertir en trabajo. Entonces esa energía la sacamos y regresa donde estaba. Otro subsistema, la bomba. Fíjense que en estos ciclos los flujos de energía como calor y como trabajo hay un calor que entra, hay un calor que se rechaza o sale, hay un trabajo que se puede hacer sobre el sistema y hay un trabajo que se puede hacer por el sistema, ¿no? En el caso de la turbina, este trabajo es mayor que este, ¿no? Porque decimos, la turbina, ¿para qué es? Para obtener trabajo. ¿Cómo lo hacen? En cambio, en la bomba, ¿para qué es la bomba? Fíjense que la bomba va a funcionar de aquí a acá. Aquí en el punto 3 hay una presión de saturación que sería así. Más o menos. Entonces, y yo estoy llevando el fluido de aquí a acá, de esta presión a esta de acá que es mayor. Entonces, ¿qué está haciendo la bomba? ¿Para qué es la bomba? Haciendo trabajo sobre el sistema. Eso es todo. Entonces, ahora sí podemos escribir la ecuación. Primero, acuérdese la receta, identificamos al sistema como que es el flujo estacionario o estable. O sea, hacemos esa idealización. O sea, hay cosas reales que se las puede idealizar. Hay cosas reales que no se las puede idealizar, ¿no? Como por ejemplo el caso de que yo digo, tengo esto aquí y lo aflojo, ¿ya? Y entonces voy a idealizarlo de tal manera que lo aflojo y en lugar de irse para abajo se va para arriba. Eso no es. No. Entonces aquí puedo asumir como que siempre va a estar trabajando con las mismas condiciones de flujo, que siempre las propiedades termodinámicas van a tener los mismos valores en cada punto, que la energía y la cantidad de masa que contiene el sistema siempre va a ser la misma, ¿ya? En este sistema hay masa entrando y masa saliendo. Entonces, aquí hay una variación de energía almacenada y hay una variación de cantidad de masa. Entonces, si la cantidad de energía que contiene siempre es la misma y la cantidad de masa siempre es la misma, y los puntos mantienen el valor de sus propiedades termodinámicas, entonces tengo un sistema de flujo estacionario o estable. Entonces le decía, es como que le tomamos una foto al sistema y ahí en la foto me salen los valores de la presión, la temperatura, los volúmenes, y con esas condiciones va a estar funcionando siempre. En la práctica eso no existe. Existen más o menos de flujo, ¿ya? Lo que son es transitorios, ¿ya? Y entonces los sistemas transitorios, hay algunos que se los puede calcular con cierta aproximación, ¿ya? Pero no se justifica hacer tanto cálculo que va a tener una aproximación que a veces no es muy confiable, cuando podemos hacer esto y decir, vea, mi condición máxima de funcionamiento es esta. Y cualquiera otra que esté debajo de esa, el sistema es capaz de absorberla, ¿ya? Entonces, se hace más fácil diseñar. Entonces, por eso es que identificamos. Entonces, aquí más que sea o no transitorio, es si tiene o no flujo a través de su frontera. Acuérdense que
Flujo estacionario quiere decir cantidad de masa contenida y cantidad de energía contenida permanece constante. Quiere decir que lo que está entrando como masa es igual a lo que está saliendo, lo que está entrando como energía es igual a lo que está saliendo como energía. Yo le puse calor y trabajo cruzando porque son las dos únicas formas de energía que pueden cruzar la frontera del sistema independiente del flujo de masa. Yo necesito, para añadir calor, añadir masa. Si en este sistema yo meto masa, estoy metiendo energía, porque acuérdense que a lo que yo hago fluir la masa, ahí va la entalpía. La energía interna que tiene la sustancia, más el trabajo de flujo. ¿Sí ven? Entonces, en ese caso, que es con flujo estacionario, está entrando energía como calor y trabajo, y también saliendo, y además está entrando el flujo de masa. ¿Verdad? Entonces, ese es el caso de la bomba. ¿Verdad? Entonces, tengo que a la bomba entra, dice, con 3, y sale con B. Y le estamos haciendo trabajo WP. Ese es el diagrama de energía de la bomba. Ecuación completa. Condiciones del proceso. Ya dijimos que el ciclo de Rankine es otro ciclo ideal. Entonces, primera cosa. Segundo, como es un sistema de flujo estacionario, y en este caso, el fluido que está comprimiendo está en fase líquida, entonces la posibilidad de que el volumen se altere por efecto de la presión es mucho menos que si fuera la compresión de un vapor, de un gas, ¿no es cierto? O sea que este fluido decimos que es incompresible. O sea, sí varía el volumen un poco a lo que se hace pero es en unas cantidades despreciables que en la práctica decimos que se comporta en forma incompresible, ¿no? Entonces, si es incompresible, entonces la masa que está entrando a la bomba debe ser igual a la masa que está saliendo. O sea, no hay algún lugar de la bomba donde por ahí se está quedando un poco de masa y a veces aumenta, a veces disminuye, no. Porque además, todo el sistema es de flujo estacionario estable. Todo el sistema. Entonces aquí lo que estoy haciendo es como que estoy sacando cada parte para analizarla. Entonces por eso es que digo que es de flujo estacionario o estable. Entonces, esa consideración de la característica del fluido de ser incompresible me permite poner que la variación de energía cinética es despreciable, ¿no? Es casi cero, para nosotros cero. Aquí en el gráfico ustedes ven que está entrando por aquí, saliendo para acá, pero esta puede ser una vista de planta, y generalmente en las bombas, les decía en una clase anterior, se coloca la frontera de entrada y la de salida inmediatamente antes e inmediatamente después, de tal manera que estén en lo posible en el mismo plano, y la ponemos o sea, puede ser que esté cogiendo agua por allá abajo y está enviando para acá arriba el líquido comprimido, y entonces yo puedo medir la presión allá abajo y acá arriba, entonces tiene que calcular todas las pérdidas que hay antes y después de la bomba. Entonces se le complica. Yo quiero determinar las características de la bomba. Entonces lo que hago es que le pongo antes y después. Y lo pongo así porque se me simplifica la ecuación esta. Se me hace más fácil determinar las características de la bomba. Entonces yo considero que están al mismo nivel o casi al mismo nivel, la entrada y la salida. Entonces, en esta ecuación, este W, que pasa a ser WP, sería igual a delta H que sería igual a HB menos H
2, ¿no? 3. ¿Ah? Entonces, este trabajo de aquí, HB es mayor que H3, o sea que esto es positivo, pero como tengo menos aquí, me va a salir trabajo negativo, que efectivamente es trabajo hecho sobre el sistema, es negativo. Pero nosotros vamos a trabajar con valores absolutos. Entonces, porque con este trabajo, yo después voy a determinar la potencia, y esa potencia la ponemos en la placa de la bomba. Y en las placas de la bomba, cuando ustedes vean ahí la potencia, le va a decir unos números que están positivos. No le ponen que tiene menos 3 HP, menos 5 HP. Pero cuando nosotros pongamos ese valor en la ecuación de la energía, cuando tenemos una bomba, esto es negativo. No. Entonces aquí como valor absoluto le cambio el signo. Ese es el trabajo de la bomba. ¿Alguna pregunta? El trabajo es hecho sobre el sistema. Entonces consumo. Entonces el consumo es negativo. Ese sería este trabajo, en el caso de la bomba. El consumo. Este es positivo, el que desarrolla, el que entrega. Acuérdense que lo que yo consumo tengo que pagar. Lo que yo produzco, cobro. Vamos. Porque acuérdense que tomamos como referencia el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot hay una expansión, una compresión, un proceso para añadir calor y otro para rechazar calor. Las compresiones y las expansiones son isentrópicas y los procesos de añadir y rechazar calor son a temperatura constante. Entonces, eso es lo que tratamos. Aquí, por ejemplo, cuando yo estoy comprimiendo esto, no lo puedo comprimir isentrópicamente hasta acá. Entonces, por eso es que se va así. Pero mientras está cambiando de fase, en este pedazo de aquí a acá se parece a Carnot, al ciclo de Carnot. Y mientras más se parezca al ciclo de Carnot, mejor va a ser el rendimiento térmico. Que si yo tuviera una presión supercrítica, por acá sirve. Ese ciclo posiblemente me va a permitir desarrollar más trabajo, pero con menos eficiencia. No. Mientras más se acerca, ¿y cuándo se acerca a Carnot? Cuando los procesos de añadir y rechazar calor son a temperatura constante, ¿ya? Y las compresiones y las expansiones son isentrópicas. Por eso es que Rankine puso la compresión isentrópica, o sea, reversible y adiabática, ¿no? Ahora, otro subsistema que se lo puede considerar para analizar las pérdidas que ocurren es la tubería principal, ¿ya? La tubería principal vamos a ponerle A, vamos a ponerle 1. Entonces aquí vamos a tener siempre que la presión 1 va a ser menor que la presión en A. ¿Ya? Y vamos a considerar que a través de las paredes puede haber una cantidad de calor que se disipe, que le vamos a poner Q sub TP, TP por tubería principal. Y ese QTP lo puedo controlar, ¿no es cierto?, mejorando las condiciones del aislamiento que yo le pongo a esto. Puede ser que yo añado calor al agua aquí en la caldera, pero para que haga trabajo. No le añado calor para que lo rechace antes de hacer trabajo. Si rechaza calor antes de hacer trabajo, estoy rechazando energía útil, energía disponible, ¿ya? Entonces, debe estar debidamente aislado. Entonces yo puedo controlar esta disipación de energía a través de las paredes con un buen aislamiento. La caída de presión no, eso va a ser inevitable. Está fluyendo, ¿no? Y esta masa que se está moviendo está en contacto con las paredes del ducto a diferente velocidad. Ahí hay fricción. Y esa fricción finalmente se disipa al medio circundante como calor. ¿Sí ven? La fricción se disipa finalmente como... Por eso es que es irreversible. ¿No? Porque yo le
caliento la tubería y el vapor no regresa al revés. No, es irreversible. ¿Ya? Entonces, hay una consideración que sí, que esta cantidad de calor fuera menor o igual al 1% de la entalpía A. Ese es un criterio que se aplica tanto para tuberías, así como para máquinas. Es decir, si la diferencia de entalpías entre la entalpía de la entrada y a la salida es 1 o menos por ciento que el valor de la entalpía a la entrada, entonces se considera que la tubería es adiabática. ¿Ya? Entonces, si usted determina la cantidad de energía que se está disipando como calor es menos del 1% de la entalpía a la entrada, entonces usted en la ecuación de la energía elimina calor, la considera como que es adiabática. No le afecta en forma significativa en los cálculos que va a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, si este es el caso, vamos a ver. Tengo primero el sistema de flujo estacionario o estable. La ecuación completa. Condiciones del proceso. Otra condición, no hay trabajo, no existe ningún dispositivo mecánico que se mueva por efecto del flujo. Como es de flujo estacionario, no hay acumulamiento ni pérdida de masa, puedo considerar la entrada y la salida más o menos al mismo nivel, ¿no? Y además tenemos que la presión en 1, o sea al final, es menor que la presión al comienzo. Estas son las condiciones del proceso. Hay que poner la presión porque eso es lo que me hace que piense que es irreversible. Va de presión mayor a presión menor. ¿Ya? Sin desarrollo de trabajo, sin transmisión de calor. Quiere decir que para llevarlo de aquí a acá a presión mayor, tengo que hacer trabajo o tengo que añadir calor o las dos cosas. O sea, sí lo puedo llevar de aquí a acá de nuevo. Pero si tengo que hacer trabajo y añadir calor cuando de aquí a acá no hubo, quiere decir que el proceso de A a 1 fue irreversible. ¿No? Fue irreversible. ¿No? Entonces, ¿cómo me queda aquí? Que el tache es igual a 0. Pero no es isentálpico. ¿Por qué? No es reversible, sino que es un proceso de entalpía final igual a entalpía inicial. Y fuimos de presión mayor a presión menor. ¿Cómo era ese? Nosotros ya analizamos ese proceso en otra aplicación. Es un proceso de estrangulamiento adiabático. ¿Se acuerdan cuando cogíamos el vapor de la tubería y lo estrangulábamos acá, medíamos la presión del ambiental con la temperatura del calorímetro y con la misma entalpía me iba acá y sacaba la calidad? Aquí está la presión a la que iba por la tubería. ¿Se acuerdan? Es exactamente un proceso de estrangulamiento adiabático, que es uno de los procesos más irreversibles. Acuérdense cuando hicimos la gama de los procesos adiabáticos, teníamos el adiabático irreversible sin desarrollo de trabajo y el adiabático irreversible con desarrollo de trabajo. Este es un adiabático irreversible sin desarrollo de trabajo. No hay trabajo.
Hay un flujo y no hay ningún dispositivo mecánico que se mueva por efecto del flujo. Es irreversible. Por eso dice, porque no es reversible. A ver, vamos a recapitular esto. Esos son los términos energéticos que hemos identificado hasta el momento para este ciclo, ¿no? Rendimiento térmico. Fíjese, cuando se hace el análisis termodinámico del ciclo, es necesario identificar términos como por ejemplo el calor añadido, el calor rechazado, el trabajo del ciclo, el trabajo de la máquina, el trabajo de la bomba, ¿ya? El rendimiento térmico del ciclo, el rendimiento térmico de la máquina. Y vamos a ver otros parámetros más que hay que incluir en esa lista. ¿Ah? Entonces cuando usted le dice, analíceme este ciclo, usted tiene que, cuando pasa su informe, decir, el calor añadido es tanto, el calor rechazado es tanto, el trabajo tanto, el otro trabajo tanto, la bomba tanto. ¿Ya? Vamos a ver otros términos que hacen falta ahí. A ver, primero, la diferencia del rendimiento térmico del ciclo y el de la máquina es que el ciclo se basa en la condición con la que la caldera entrega el vapor y la máquina se basa en la condición con que el vapor está entrando a la turbina. ¿Ah? Aquí en este caso no va a haber diferencia porque no estamos considerando ninguna pérdida todavía de aquí a acá. Ya las vamos a incluir, ¿no? Entonces, el rendimiento del ciclo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido que era producción sobre consumo? Ese trabajo del ciclo es un valor neto. El valor neto quiere decir que es sumatorio de trabajos. Según la primera ley, para los ciclos reversibles, sumatorio de trabajo igual a sumatorio de calores, ¿no? Entonces, ¿qué trabajos tengo aquí? El trabajo que sale menos el trabajo que entra sobre la energía consumida. ¿Ya? Entonces, H1 menos H2 menos WP sobre el calor añadido que dice H1 menos HB. Pero, ya ves, ¿para qué hacemos esto? HB HB es igual a H3 más WP. Vamos al diagrama. ¿Cuánto vale la entalpía que pasa por aquí? Por aquí por B. Es la entalpía que pasa por aquí. Este es HB. Este es H3.
Entonces, esta entalpía de aquí es igual a esta entalpía más este trabajo. O sea, HB es H3 más WP. Vamos. Entonces, a mí me queda el rendimiento térmico es H1 menos H2 menos WP sobre H1 menos H3 menos WP. ¿Da? Ahora, eso es para el ciclo, para la máquina. El rendimiento térmico de la máquina, que en este caso le ponemos turbina. La producción es el trabajo que hace el fluido cuando pasa por la máquina. Y acá, energía cargable a la máquina. Por eso le decía que el uno se basa en la condición con la que el vapor es entregado por la caldera y el otro en la condición con la que el vapor es recibido en la máquina. La energía cargable a la máquina, esta E sub C, es toda la energía que se requiere consumir para poner al fluido en condición de entrada a la máquina. Esa definición tiene que acordarse porque después que se complican un poquito los ciclos, necesitamos que esté claro. ¿Cuánto necesito consumir como energía para poner al fluido en esta condición de entrada a la máquina? Supóngase que aquí es la fiesta, esta es la entrada. Entonces, ese que va a entrar le dice, a ver, ¿qué ha hecho para poder entrar? ¿Qué ha hecho ese vapor para estar allá arriba? En uno. Calor, ya, pongámosle calor. Le añadí calor. ¿Qué más? ¿Qué tuve que hacer para poner al vapor aquí? Tengo todo esto que fue calor añadido y tuve que comprimirlo primero. Y ahí lo... Vamos. Entonces, la energía cargable en la máquina es H1 menos HB, esa es igual, más WP, HB, menos H3. Es decir, que es H1 menos H3. En otras palabras, yo lo que podía haber dicho es que para llegar aquí me fui desde H3. ¿No? Entonces, vámonos aquí. Sería H1 menos H3 sobre H2, perdón. Los trabajos de bomba con relación a los términos energéticos de calor añadido,
calor rechazado, trabajo hecho en la turbina. El trabajo de bomba tiene un rango de valor sumamente más pequeño. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de trabajos aquí de 900, 1000, 1200 BTU por libra, por acá estoy hablando de 1.2 BTU por libra para ir de aquí a acá, de 3 a B. Entonces, hay un criterio arbitrario que dice que si la presión 1 es menor o igual a 400 PSIA, o sea, P1 es la presión de la caldera. Entonces, esto hay que resaltar, para el cálculo de los rendimientos térmicos, WP se considera despreciable. O sea, estamos hablando de calderas de baja presión, pero no se considera el valor del trabajo de bomba para el cálculo de los rendimientos térmicos. Acuérdense, pues no es que no hay la bomba tiene que estar ahí porque si no está la bomba no fluye el fluido y se para el ciclo. Y eso lo podemos verificar de otra manera. Mire, si usted tiene una fracción si yo multiplico esto por una cantidad y multiplico esto por la misma cantidad, no pasa nada, ¿no? Si yo le sumo o le resto la misma cantidad en el numerador que en el denominador, la fracción se altera, siempre se va a alterar. Lo que pasa es que si ese valor que estoy añadiendo o restando es pequeño, entonces la fracción se altera, casi no se altera. Por ejemplo, supóngase que tiene ¿cuánto de eso? Y este era 2 redondeado o daba 2. 2.7. ¿Ah? 2.7. 2.7, ¿ves? ¿Sí ve? Entonces, eso más o menos, esos números que les pongo ahí, son las relaciones entre los trabajos y los calores añadidos, ¿ya? Y los trabajos de bomba, son pequeños. Entonces, por eso es que cuando usted va a las centrales, usted le pregunta en el recorrido, ¿cuánto es el rendimiento térmico de la turbina? Entonces le dicen 39.5%. Y sigue recorriendo. Después de un rato para les pregunto, ¿y cuál es el rendimiento técnico de la central? 39.5 le digo. Y entonces, esto que está aquí es una cosa y esto que está acá es otra cosa. ¿Ya? Pero numéricamente, ¿ya? Se parecen los valores. Numéricamente se parecen los valores. ¿Ya? Entonces, según los valores numéricos, este puede ser un poco mayor que el de allá o un poco menor que el de allá. ¿Ya? Entonces andamos en el más o menos por el mismo rango. Eso es importante saber para poder entender la magnitud de esto, de tal manera que cuando usted esté haciendo un problema y le piden el rendimiento térmico de la máquina y el rendimiento térmico del ciclo, y aquí le sale 43% y acá le está saliendo 52%. Entonces está mal. De hecho, está mal. Ni discutir. Tiene que revisar. Algo está mal hecho. No puede haber tal diferencia. Se parecen. ¿Está? Por la forma que tienen las expresiones
y por el rango que tienen los términos energéticos, especialmente el trabajo, que inclusive cuando las presiones de caldera son 400 o menos de 400 PSI, para estos cálculos se considera cero el trabajo de bomba, porque casi no afecta. Entonces es más fácil dividir eso que eso. ¿Está? Miren, le vamos a poner aquí le vamos a añadir el número con la comilla, va a representar el estado final de un proceso real, de un proceso irreversible. Entonces yo aquí tengo la expansión isentrópica, la expansión ideal, la expansión sin pérdidas, y acá tengo de 1 a 2' la expansión real, la expansión ya con pérdidas, pero termodinámicas. No hay pérdidas mecánicas todavía porque estoy tratando con el fluido. Cuando ya trate con la máquina, ahí va a haber pérdidas mecánicas, ¿no? Entonces, por aquí pasa una línea de entalpía que corresponde a este punto 2. Por acá pasa una línea de entalpía que corresponde a 2'. Y 2' es mayor que 2. Tiene más entalpía. Expansión real. De 1 a 2, expansión isentrópica. De 1 a 2', expansión real. Entonces, aquí va a haber, este es S2, S2', y voy a poner que la temperatura del sumidero esté por acá, T0. Entonces, esta cantidad de entropía S2', ¿ya?, es el final de la expansión real, ¿ya? Y hubo, debido a la irreversibilidad del proceso real, se dio ese incremento de entropía. Entonces aquí hay una diferencia que ya se las había notado antes, que se llama delta S sub P, que quiere decir producción de entropía, y la producción de entropía es la cantidad en que la entropía crece debido a la irreversibilidad del proceso real. Si no hubiera habido esta irreversibilidad del proceso real, y eso da lugar, como vimos la vez anterior, fíjense, todo esto que está aquí debajo, ya de aquí para abajo ya no hay temperatura más baja que la T0. Esa temperatura más baja del universo de este sistema es el sumidero. Entonces, ya de ahí para abajo ya no hay transmisión de calor. Y si no hay transmisión de calor, no tengo la maquinita esta que añade calor al sistema, hace trabajo y rechaza, ya no hay. Ya. Pero arriba de esto, sí hay, pues. Entonces, esta energía que está aquí, esta área, representa la variación de la energía no disponible. Y esta cantidad que está aquí, esto, es todavía energía disponible. ¿Sí ves? Esa todavía se podía ver. Pero resulta que yo tengo que tener una gradiente de temperatura, pues, entre la sustancia y el sumidero, para que el calor se pueda rechazar, pues. Si no hay ese delta T, no se rechaza el calor tampoco, no funciona el sistema. ¿Ya? Entonces, este valor que está dado por esa área, el delta SP, producción de entropía, multiplicado por el T sub 0, me da esa área que es el incremento de energía
no disponible. El incremento de energía no disponible es igual al decremento de la energía disponible. O sea que esto sería igual a menos delta EA. O sea, el sistema pierde capacidad para hacer trabajo debido a la irreversibilidad del proceso real. ¿No? Entonces, en la expansión real, tengo WT'. Ese es el trabajo real de fluido. Y este trabajo real de fluido es igual a H1 menos H2'. Para obtenerlo, hacemos la misma consideración que hicimos para el trabajo isentrópico. Es decir, sistema de flujo estacionario, la ecuación completa, es irreversible, pero lo puedo hacer también adiabático. O sea, puede ser irreversible siendo adiabático. Lo que pasa es que no es reversible, por eso no es isentrópico. Este es irreversible y es también adiabático. Entonces no es isentrópico, ¿no? Entonces yo sí puedo lograr un proceso real que sea casi adiabático, pero no es isentrópico, porque no es reversible, ¿ya? Tengo las mismas consideraciones aquí de la energía cinética despreciable, y si no fueran despreciables las dejo en la ecuación, ¿ya? Entonces me queda que W es igual a menos delta H. Pero en este caso, el W es el trabajo real de turbina y menos H2' menos H1, que es igual WT' a H1 menos H2'. Ahí está, y ahí sale, ¿ven? Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es exactamente lo mismo? O sea, el mismo análisis. Porque estamos trabajando con propiedades termodinámicas. Y aquí a mí lo que me interesa es saber cuánto vale la entalpía aquí y cuánto vale acá. ¿Ya? Si este fue irreversible, igual delta H. Si este aquí es reversible, igual delta H. Pero los valores de entalpía son diferentes. ¿Ah? Pero, pongámonos acá. H2' es mayor que H2. ¿Vamos? Entonces fíjense que el trabajo isentrópico es de aquí. H1 menos H2. El trabajo real el H1 sigue siendo el mismo. Lo que a mí me indica qué pasó con el proceso es el estado final. De aquí partió y según cómo se desarrolle, yo sé al final si es reversible o irreversible. ¿Ah? Entonces, como yo sé que al final este H2' es mayor, entonces el trabajo real de fluido debe ser menor que el trabajo isentrópico. Y aparece otro término. En el momento que analizamos la expansión real y la comparamos con la expansión isentrópica, que es ideal, entonces tenemos rendimiento de turbina. Yo les dije al comienzo del curso que en sus apuntes dejen un par de hojitas para ir poniendo los rendimientos. Ya vamos viendo el rendimiento del ciclo en esta clase, rendimiento de la máquina. Vamos a ver este rendimiento de turbina, que no es el rendimiento térmico de la turbina. Acuérdense que el rendimiento térmico de la turbina
¿Ya? Esto de acá, rendimiento de turbina en la etapa de 1 a 2, es el trabajo real de turbina al trabajo isentrópico. Esto es H1 menos H2' sobre H1 menos H2. Entonces, H2' es igual a H1 menos ¿sí ven? Entonces, el fabricante le dice, vea, el rendimiento de turbina, ¿ya? Para esta turbina, o sea, este valor de aquí, por ejemplo, le dice 0.85. Entonces, con ese valor, yo quiero saber con qué condición realmente me va a salir el vapor de la turbina. Entonces, con este H2', el H1 lo saco porque ahí comienza la expansión. ¿Ya? El H2 es al final de la isentrópica. Ese también lo puedo sacar. ¿Ya? Entonces, H1 menos H2 lo multiplico por ese valor que me da el fabricante. Entonces, H1 le resto eso, entonces me da la condición del vapor aquí a la salida. ¿Cuál es el rendimiento de turbina? También va a aparecer por ahí, cuando hay turbinas multietapas, dice rendimiento de las etapas de la turbina. Esta es una sola etapa, ¿no? Es diferente que el rendimiento térmico de la turbina, ¿no? Es el rendimiento térmico. Son diferentes, ¿no? Estos valores son valores más grandes, ¿no? O sea, aquí siempre se trata de que esta pérdida de aquí sea lo más pequeña posible. Entonces la diferencia entre H1 menos H2' dividido para H1 menos H2, usted le da valores relativamente altos, 0.85, 0.68, ¿ya? En cambio, ese es el rendimiento de turbina. En cambio, esos rendimientos térmicos están alrededor del 50%, ¿no? Entonces, ahí introducimos otro parámetro, ¿eh? Teníamos también, otra cosa que aquí me estaba... Y este valor de aquí también es igual a la irreversibilidad. O sea, cuando dicen calcule la irreversibilidad del proceso, entonces usted multiplica T sub 0 por delta SP, o sea, por la producción de entropía. ¿Ya? Esa irreversibilidad del proceso es la cantidad en que se incrementa la energía no disponible. O sea, disminuye la capacidad del sistema para hacer trabajo. ¿Está? Hay otro término que es el consumo específico de vapor. Es otro parámetro que su determinación nos va a permitir poder establecer de mejor manera las condiciones en que están ocurriendo los procesos, ¿verdad? Las condiciones o la condición con la que esté funcionando una instalación, una central térmica, que esté funcionando en base a un ciclo de poder de este tipo, ¿verdad? Entonces, el consumo específico de vapor, que se lo representa
con esa letra omega minúscula, está definido de la siguiente manera. Es el número de libras de vapor suministradas a una máquina por unidad de trabajo. Punto. Fíjese, número de libras de vapor que se le debe suministrar a la máquina por unidad de trabajo. Es decir, ¿cuántas libras de vapor tengo que pasar por esta turbina para que me haga una unidad de trabajo? Un BTU, un kilovatio hora, un HP hora, un julio. ¿Ya? ¿Cuánta masa tengo que hacer pasar por ahí para que esa masa en esa máquina haga una unidad de trabajo? Ese es el consumo específico de vapor. Entonces, cada máquina tiene sus consumos específicos de vapor, que hay que determinarlos, hay que conocerlos para saber si es que está o no funcionando bien. Si aquí, por ejemplo, supongamos que necesita esta máquina, por decir, 0.2 de libra por cada HP hora, y me está consumiendo 0.5 para que me dé un HP hora, entonces está funcionando mal. Algo está pasando ahí, me está consumiendo demasiado, ¿no? Es como cuando usted tiene el vehículo que le dicen, este carro le puede rodar 40 kilómetros en carretera por galón. Y entonces resulta que usted se da cuenta por el consumo que le está consumiendo le está consumiendo un galón por cada 25, 30 kilómetros. O sea, algo está funcionando mal. Entonces, estos son parámetros que nos permiten analizar con los otros parámetros las condiciones con que esto está funcionando. Entonces aquí le voy a añadir consumo específico de vapor. ¿Ya? Ese consumo específico de vapor se lo representa, póngale ahí que se lo representa, con las siguientes unidades. Fíjense, aquí vamos a ver factores de conversión de unidades que nos van a permitir resolver este problema. Factores de conversión de unidades. Acuérdense que los factores de conversión de unidades son igual a 1, ¿no? Usted usa factores de conversión de unidades para medir el valor de las unidades con lo que está midiendo. Pueden variar según la unidad que esté usando, pero la cantidad, la magnitud de lo que está midiendo, eso no varía. Le decía, por ejemplo, tiene de aquí a allá 3 metros. Entonces yo uso un factor de conversión de unidades y le digo, hay 300 centímetros. Entonces cambió la cantidad de unidades, pero la magnitud de la distancia que estoy midiendo sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, esos factores de conversión de unidades me van a permitir a mí, en este caso, resolver este problema de los consumos específicos. Entonces, 2544 son los BTUs por cada HP hora. Y esto está en BTUs por libras masa, que son vapor. Entonces quiere decir que usando 2544 y poniendo aquí el trabajo en BTU por libra, tengo el consumo específico en libras de vapor que debo entregar a la máquina para que la máquina desarrolle un HP hora. ¿Sí ve? O sea, no es la máquina, es esa masa que yo estoy añadiendo.
¿no es cierto? Cuando yo le añado a la máquina, en la máquina hace una unidad de trabajo. Pues estamos hablando del fluido. Trabajo de fluido, ¿verdad? Este es trabajo de fluido, acuérdense. Trabajo termodinámico, trabajo sin pérdidas. Esto. ¿No? Otra. Omega, por ejemplo, 632.5 sobre W. Este W está en kilocalorías chicas por kilogramos de vapor o kilogramos de masa, y acá arriba estos son kilocalorías por cada caballo vapor hora. ¿Sí se acuerdan del caballo vapor lo que es? Un caballo vapor, no es que hay un caballo inflado con vapor, ¿no? A ver, aquí tenemos uno diésel, para que tenga por ahí. Un HP es igual a 1.014 caballos de vapor. 0.746 kilowatts es igual a un HP. 1.36 caballos vapor es igual a 1 kilowatts. Esas las puede tener por ahí anotadas, ¿no? La que es importante acordarse es esta de aquí, ¿ves? Esto aquí generalmente este número se usa 0.75. ¿No? O sea, tiene tantos kilowatts, multiplica por 0.75 y sabe cuántos HP son. ¿No? O si le dice, tengo esta máquina que consume tantos HP, divide para 0.75 y sabe cuántos kilowatts, le multiplica por el número de horas que va a estar prendido y ya sabe cuánto le viene en la planilla. ¿No? Otra unidad. Ya mismo. Aquí terminamos con esto. Dos valores más. A ver. Con este otro factor, 3412, cuando este trabajo está en kilowatts hora, y aquí me da libras de vapor. Y otro, 860 trabajo, esto me da kilogramos de vapor por cada kilowatts hora, ¿no? Fíjense, ¿de dónde sale? Este es BTUs por libra. Y 3412 son los BTUs por cada kilowatt hora. Vamos. Esto está en BTU por libras. Esto está en kilowatt hora por BTU. Y acá tenemos esto que está en kilocalorías por kilocalorías chicas por kilowatt hora, ¿no? Y estos son kilocalorías por kilogramos de vapor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que suministrar este número de libras de vapor, este número que me va a salir aquí, para que ese vapor, cuando pasa por la máquina, haga un trabajo igual a 1 kilowatt hora.
Acuérdense que kilowatt es potencia, kilowatt hora es energía. Eso es potencia. Eso es energía. No. Este de aquí. Esto es potencia, ¿ves? Así es energía. Vamos. Hoy día tienen que entregar un trabajo, ¿no?